Continuando con los carbones, ahora vamos a desarrollar la enfermedad denominada carie del trigo o carbón cubierto. Esta enfermedad también tiene otras denominaciones como ser caries, caries hediondas, caries enanas, y son causadas por Tiletia carie, Tiletia laevis o Tiletia foetida en el caso de trigo y Tiletia controversa en el caso de cebada. Los síntomas, por lo general, son poco visibles antes de la madurez de la espiga. Podemos llegar a observar espigas con algunas distorsiones, deformaciones en las aristas, pero por fuera no vamos a estar evidenciando el signo de la enfermedad. El signo de la enfermedad recién lo vamos a observar si hacemos un corte de los granos debido a que el micelio ha invadido el ovario, posteriormente se ha fragmentado, formando esa masa carbonosa que podemos observar en el interior del grano. Lo único que ha quedado intacto del grano es el pericarpio. Cuando se produce la trilla, esas teleutosporas se liberan, se forma una nube de teleutosporas y esas teleutosporas al diseminarse algunas a caer en el suelo y otras van a quedar sobre la superficie de la semilla. Como estamos viendo en este caso, vamos a observar granos sin teleutosporas y granos con teleutosporas en su superficie, que suele ser lo que se conoce como grano punta negra. Acá estamos observando cómo se puede observar esa masa de teleutosporas sobre la superficie del grano. En esta fotografía hemos tomado esas teleutosporas y le hemos puesto en un cubreobjeto, lo hemos llevado al microscopio y de luz y estamos observando justamente las teleutosporas. En el caso de la cebada, que habíamos mencionado, cuyo agente causal es Tiletia controversa, que en este caso la enfermedad suele denominarse también como carie enana, las espigas o las plantas suelen ser de menor desarrollo. Acá estamos observando cómo es la teleutospora de Tiletia controversa. Ahora vamos a ver, antes de entrar en el ciclo de esta enfermedad, una particularidad que tienen estos agentes causales. Y la particularidad principal es que esa teleutospora, que es N+N, cuando sucede la cariogamia, después va a suceder una meiosis. Hasta ahora, lo que vengo contando, sucede generalmente en todos los carbones, pero posterior a esa meiosis vamos a tener una mitosis, o sea, que de un núcleo 2N, a través de la meiosis, vamos a obtener 4 núcleos haploides. Esos 4 núcleos haploides ahora se van a volver a dividir, en este caso mitóticamente, formándose ahora 8 núcleos. En el extremo de ese probacidio se van a formar las basidiosporas, que en este caso van a ser 8. Cada núcleo va a formar una basidiospora. Esas basidiosporas se van a unir entre ellas de a pares, va a suceder lo que conocemos como unión de esporas, que es un proceso de dicariotización. En este caso, ese proceso de dicariotización forma lo que se conoce como cuerpo H. Ese cuerpo H ahora es N+N, dicariótico,
y a través de ese cuerpo H se va a formar una espora o esporidio que va a ser N más N, dicariótico, y ese esporidio va a germinar directamente formando una hifa secundaria o infectiva que justamente va a tener la capacidad de infectar al hospedante. En este caso, lo que estamos viendo a través de una fotografía de microscopio de luz es la teleutospora, la formación de probacidio, en su extremo las basidiosporas, que si contamos van a ser 8, y podemos observar cómo se han desprendido de otras basidiosporas y de otros, cómo se han desprendido de otras teleutosporas las basidiosporas, y acá estamos viendo justamente un cuerpo H, esas dos basidiosporas que se han unido a través del proceso de unión de esporas. Entonces, lo que estamos viendo, vuelvo a repetir, es un proceso de dicariotización, un proceso también conocido como reproducción sexual o el acto sexual, donde dos basidiosporas se unen entre ellas, en este caso para formar lo que conocemos como, o lo que hemos denominado como cuerpo H. Simplemente acá lo que estamos haciendo es ampliar ese cuerpo H. Recordemos que ese cuerpo H va a formar una espora o esporidio que va a ser N más N y que directamente va a germinar formando un micelio secundario. Entonces, esas teleutosporas que pueden estar en el suelo o en el grano, va a suceder en su interior, dijimos, cariogamia, va a pasar a ser 2N, meiosis, mitosis para formar 8 núcleos. Entonces ese probacidio va a dar origen a 8 basidiosporas. Esas basidiosporas se van a unir entre ellas de a pares, formando lo que son los cuerpos H, dando origen ese cuerpo H a una espora, N más N, que va a tener ya la posibilidad de germinar formando un micelio secundario que va a penetrar en el coleoptile de esa semilla y va a infectar a la plántula. En esta fotografía, lo que estamos viendo, o en esta diapositiva, lo que estamos viendo son los granos ya infectados. Recordemos que lo que queda intacto de ese grano es el pericarpio solamente, que en su interior las hifas del hongo han invadido todo el ovario. Una vez que esas hifas invaden todo el ovario y se han desarrollado, se van a fragmentar formando las teleutosporas. Cuando esos granos se rompan, por ejemplo, en la cosecha, se van a liberar las teleutosporas. Y esas teleutosporas van algunas a caer al suelo y otras van a quedar en los granos o en las semillas sanas adheridas a la superficie, contaminando a las semillas. Entonces, veamos cómo es el ciclo o patogénesis de esta enfermedad. Para ello, podemos partir de los granos enfermos, contaminados, que solamente ya sabemos que está el pericarpio intacto, esos granos se rompen, liberan las teleutosporas, y esas teleutosporas pueden caer al suelo o pueden contaminar las semillas sanas. Esas semillas contaminadas nosotros las vamos a almacenar y las vamos después a distribuir para su siembra. O sea que donde esas semillas vayan, van a estar llevando a la enfermedad, en este caso a las teleutosporas adheridas a su superficie. También recordemos que pueden quedar en el suelo. Si nosotros plantamos una semilla contaminada o una semilla la plantamos justo al lado de una teleutospora en el suelo, esa teleutospora va a suceder en su interior la cariogamia,
Después vamos a tener, en ese momento va a ser 2N, por eso se la denomina como cigoto. Después dijimos que va a suceder una meiosis. Posteriormente a esa meiosis vamos a tener una mitosis, o sea que vamos a tener 8 núcleos. Esos 8 núcleos van a dar origen cada uno a una basidiospora, que en este caso, en ese probascidio, las basidiosporas se van a concentrar en la parte superior o en la parte apical. Ahí esas basidiosporas va a suceder la unión de esporas, de apares, formando lo que se conoce como cuerpo H. Ahora esa estructura, mientras antes las basidiosporas eran cada una de ellas haploides, ahora las basidiosporas, al haberse unido y constituir el cuerpo H, esa estructura pasa a ser N más N, dicariótica. Esa estructura va a dar origen a esporas secundarias, también podemos denominarla como conidios o esporidias, y esas esporas van a germinar formando directamente un micelio secundario, el cual va a penetrar a la altura del coleoptile, se va a desarrollar sistémicamente junto con la planta, y cuando la planta llegue al estado de floración, ese micelio que se viene desarrollando sistémicamente va a invadir el ovario, lo va a consumir, ese micelio posteriormente se va a fragmentar, dando origen a las teleutosporas. Recién, cuando suceda la trilla, esas teleutosporas se van a liberar y van a contaminar las semillas sanas o van a quedar en el suelo. Entonces, en este caso, conociendo el ciclo o patogénesis de esta enfermedad, ¿cuáles deberían ser las medidas de manejo? Lógicamente, como cuando hablamos del carbón volador, en este caso, lo más importante es la utilización de semilla sana. Acá también se hace análisis de si la semilla está con presencia o no de teleutosporas. Acá no hablamos de semilla enferma, sino que hablamos de semilla contaminada, porque en este caso el patógeno va por fuera de la semilla. Entonces, sí es importante comprar semilla certificada o que sepa que esa semilla está sin la presencia de teleutosporas. O sea que esa semilla tiene que ser certificada. También es importante la utilización de variedades resistentes con buen comportamiento a esta enfermedad. También podemos utilizar fungicidas como cura semillas. En esta situación o en este caso en particular, no es necesario que el fungicida sea sistémico, sino que puede ser de contacto, pero obviamente un fungicida sistémico y que tenga un importante periodo de acción en el hospedante, también la va a proteger a la semilla o a la plántula cuando esté germinando de que ingrese el micelio secundario proveniente de una teleutospora que tengamos en el suelo. Si dijimos y contemplamos que esas teleutosporas pueden quedar en el suelo, también es importante, en este caso, en esta enfermedad, contemplar la rotación